Bueno, lo primero que me gustaría hacer es justamente explicar la terminología. La que mantiene relaciones diplomáticas con los estados no es el Vaticano, sino la Santa Sede, que es el órgano supremo de autoridad en la Iglesia. Esta tiene una soberanía, una autonomía, y justamente por eso puede, naturalmente, establecer relaciones diplomáticas con otros órganos internacionales en el mundo. Entonces, el Estado de la Ciudad del Vaticano es el que asegura territorialmente que la Santa Sede pueda tener una independencia. Es un pequeño Estado, pero es la Santa Sede como tal. En ese sentido, el Supremo Pontífice, el Soberano Pontífice, el Sumo Pontífice, el que mantiene las relaciones. Actualmente son 185 países los que tienen acreditación o relaciones diplomáticas con la Santa Sede, y 88 son las embajadas que están aquí acreditadas en Roma, porque otros son embajadores que tienen, además de Santa Sede, otros encargos y viven fuera. Entonces la Santa Sede, podríamos decir, desde el siglo III o IV, no recuerdo bien, pues tenía esta costumbre, el Papa, de mandar emisarios a los emperadores, a los reyes de la época, y también de recibir legados, de mandar y de recibir. Esto lo ha hecho la Santa Sede desde siempre. ¿Por qué la diplomacia pontificia? ¿Por qué podríamos decir, esta costumbre, este estilo que la Santa Sede? La diplomacia pontificia es una de las grandes, podríamos decir, características que tiene la Santa Sede. A través de la diplomacia pontificia, el Romano Pontífice, la Santa Sede, mantiene relaciones de paz, de amistad con los estados del mundo. La Iglesia Católica es justamente la que desea que su misión se pueda llevar a cabo a lo largo de todo el mundo. Y la diplomacia pontificia está, en primer lugar, al servicio de la libertad y de la misión de la Iglesia en el mundo. Y luego también al servicio de la paz, de la reconciliación, de la concordia entre los estados. Desde hace unos años, creo que fue en 1970, cuando el Papa Pablo VI pues fue al extremo oriente, a Oceanía, a Manila. Allí él, que conocía muy bien la diplomacia pontificia porque había sido un joven diplomático, estuvo un tiempo en Varsovia, pero luego todo en la Secretaría de Estado, imprimió ya como pontífice una pastoralidad a estas relaciones. Es decir, aparte de todo lo que son pues el estilo diplomático, las relaciones de derecho internacional, el Papa quería que sus representantes estuvieran en medio de los países a donde eran enviados como un signo del ministerio de Pedro, un signo que cuida sobre todo la caridad, la unidad, y que apoya a las iglesias locales en todas las iniciativas que éstas llevan para que el Evangelio, la palabra de Dios, se extienda por el mundo. Por tanto, los nuncios, los representantes pontificios en las naciones están a favor de la iglesia local, la apoyan. ¿Y qué es lo que hacen? Pues informan al Papa de las iniciativas que allí están, pero a la misma vez también transmiten el afecto, el conocimiento, la caridad del Papa a esas iglesias, porque el Papa ante todo es un pastor, y el pastor, claro, conduce, guía al rebaño, pero para guiarlo adecuadamente tiene que conocerlo. Entonces, los representantes pontificios son como los ojos, el corazón, la mano del Papa, que anima a esa iglesia local a seguir en este empeñativo y hermoso cometido de llevar la palabra de Jesús a todas las naciones. Bueno, pues la Santa Sede, que está representada no solo ante los estados, es decir, en la diplomacia bilateral, sino también está presente en los grandes organismos multilaterales que forman el sistema de Naciones Unidas. La presencia de la Santa Sede en Naciones Unidas
comenzó por la presencia de la Santa Sede en la FAO. Giovanni Battista Montini, desde joven, conocía lo que era el Istituto Agrícola Italiano. De ese pequeño instituto que tenía su sede en la magnífica Villa Borghese, de ahí fue, como podríamos decir, el germen de lo que luego fue la FAO, una agencia de Naciones Unidas que nació el 16 de octubre de 1945 en la Conferencia de Quebec. Estamos en el inmediato posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Las naciones necesitan, pues, unirse y tomar la vía de la paz, de la concordia, y se ve naturalmente que el hambre en el mundo, la miseria, dificulta la paz. Y por eso establecen, fue en Quebec, que hubiera todo un sistema, un foro, una agencia, una institución que luchara contra el hambre en el mundo y lo hiciera apoyando la agricultura. La FAO es el sistema de Naciones Unidas que se pone justamente para potenciar la agricultura y con ello acabar el hambre en el mundo. Santa Sede, a través de Giovanni Battista Montini, cuando era sustituto, asistió al nacimiento de la FAO. Desde 1948 hubo un observador permanente de la Santa Sede en la FAO. A través de una votación, los estados decidieron acoger en su seno a la Santa Sede en calidad de observador. Es decir, nosotros no tenemos voto, pero sí uso de la palabra, por eso no somos miembros, somos observadores. Entonces participamos en todas las iniciativas que esta benemérita institución lleva a cabo a lo largo del mundo para luchar contra un drama y un flagelo, una tragedia tan horrible como que millones de hermanos nuestros lleguen a la noche y no tengan nada que llevarse a la boca. La presencia de Santa Sede en la FAO es una presencia muy bien acogida y nosotros desarrollamos esa labor con auténtico entusiasmo porque vemos que el mandato de dar de comer al hambriento no está inscrito solamente en podríamos decir, en el elenco de obligaciones de la FAO. Lo leemos ya en el mismo Evangelio, cuando en el capítulo 25 de San Mateo el Señor nos dice que cuando un hambriento tiene hambre, Él está también sufriéndola y que tenemos que dar de comer a los hambrientos. Entonces, esta misión de luchar contra el hambre es una misión que la Iglesia lleva en su corazón. Desde el año 1981, la FAO celebra, por mandato de Naciones Unidas, la Jornada Mundial de la Alimentación. El Papa dirige un mensaje al director general de la FAO y con él a todos los miembros de esta institución, que ahora son 193 países, es el número mayor de países que están en un organismo internacional, los anima a luchar contra el hambre. La FAO para la Iglesia es una institución muy querida. Desde el año 1951 la FAO tiene su sede aquí en Italia. Nació en Quebec, estuvo unos poquitos de años en Washington, pero el gobierno italiano ofreció la posibilidad de albergar esta institución y desde 1951 la FAO está en Italia, cerca del Circo Máximo. Entonces, justamente desde 1951 la FAO viene celebrando su mayor asamblea bianual, que es la conferencia, donde todos los países miembros se reúnen aquí en Roma justamente para tratar todos los temas que son de su mandato y de su interés. El Papa, desde entonces, viene recibiendo a los miembros que participan en este enorme encuentro en el Vaticano. Es una tradición inveterada. Y luego, el discurso del Papa a los participantes en la Asamblea de la FAO pasa a ser parte de las actas y documentos de esa conferencia. Y desde esa, podríamos decir, ser parte de esos documentos, la palabra del Papa, sus sugerencias, todo lo que el Santo Padre dice, pues influye de una manera o de otra en todo lo que son los trabajos de la FAO, siempre a favor de los pobres, siempre para ayudar a los menesterosos.
Pero no simplemente la Santa Sede está presente en la FAO, sino en los otros dos organismos que forman el Polo Romano de Naciones Unidas, que son el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrario, que nació en 1971 y que a partir de ahí pues es un fondo también muy querido por Pablo VI, que lo dijo, desde que él fue a la India, vio toda la pobreza que había en el mundo y dijo, ¿por qué no se dedica un fondo para ayudar a los países más pobres? Y ese fondo nació. Es un fondo de Naciones Unidas, una cantidad de dinero que se dedica a apoyar sobre todo a los países de más baja renta. Los pobres en el mundo están sobre todo en las zonas rurales. Hay muchos que creen que están en las ciudades, pero el 75% de los pobres están en las zonas rurales. Entonces, este Fondo para el Desarrollo Agrario se dedica a desarrollar las zonas rurales, a luchar contra la desertificación, a dar préstamos a bajo interés o a ninguno, sobre todo a los países que necesitan ver sus campos, sus zonas agrícolas, pues desarrolladas. Y luego está también el Programa Mundial de Alimentos, que es la agencia de Naciones Unidas que se ocupa de llevar, cuando hay alguna emergencia por un terremoto, por una guerra, por carestías, por sequías, los alimentos a los países que lo necesitan. Es una agencia que tiene helicópteros, que tiene trenes, que tiene todos estos containers para hacer presente la solidaridad internacional cuando el mundo más lo necesita. Se hace presente en toda esa geografía de países olvidados que sufren el flagelo de la pobreza y que deja a los niños y a las personas sin alimentos.